Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y muchas bendiciones para todos. Hoy los saludos especiales son para Marcia Mandel, Adriana Cristina Gómez, las primeras miembros Crochetera Platino. Saludos y bienvenidas al canal. También un saludo especial a Coco Cremades, que constantemente está apoyando con el súper gracias al canal. Bueno, dicho esto, hoy vamos a terminar los últimos detalles del caballito, que son la oreja y la cola. Empezamos la orejita. Hacemos un anillo mágico con 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos el hilo. Sacamos el hilo sobrante para nuestra marca. Y en la primera cadena hacemos un punto. Esta es la primera cadena y sacamos un punto. En el siguiente otro. En cada cadena haremos un punto. Y al final de la vuelta tendremos 6 puntos. Ahora lo vamos a volcar. Vuelta. Tres, ya que punto sobre punto era la vuelta 2. Ahora empezamos con un punto, un aumento. Vamos a repetir 3 veces este motivo de un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta nos quedan 9 puntos. Ahora sacamos nuevamente el hilo de la marca. Vuelta 4. Empezamos con 2 puntos. Un aumento. Nuevamente 1, 2 puntos. Un aumento. Un punto, 2 y el aumento. Terminamos la vuelta con 12 puntos. Sacamos la marca, vuelta 5. Empezamos con 3 puntos bajos, 2 y 3. Un aumento.
nuevamente 3 puntos, y el aumento. El último motivo de 3 puntos, un aumento. Terminamos la vuelta 5 con 15 puntos. Ahora la vuelta 6, 4 puntos. 2, 3 y 4. Un aumento. Repetimos 3 veces este mismo motivo de 4 puntos, un aumento. Ahí tenemos ya 2 motivos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y el aumento. En esta vuelta nos quedan 18 puntos. Ahora las vueltas 7 y 8 vamos a repetir punto sobre punto. Las 2 vueltas, manteniendo los 18 puntos que tenemos. Vuelta 9. Empezamos con 4 puntos. Una disminución. Tomamos los laterales de los puntos y sacamos los dos en uno. Nuevamente repetimos lo mismo. 4 puntos, una disminución. El último motivo. 4 puntos y la disminución. Ahora, la vuelta 10, punto sobre punto. Nos quedan 15 puntos. Los 15 puntos hacemos punto sobre punto. El par de la orejita es el mismo. No hay ninguna diferencia, por lo tanto van a hacer 2 orejitas. Ya con esta vuelta terminamos la orejita del caballito. Espero ver sus caballitos, por favor. Pueden mostrarme en el grupo donde comparten sus trabajos conmigo. Ahí ya terminamos. O sea, la marca ya no es importante. Pueden ponerlo dentro o cortarlo. Lo doblan así. Acá está saliendo un puntito. Terminamos con un punto deslizado. Sobramos un tanto de hilo para coser a la cabeza y ahora les indico cómo. Esa es la orejita.
Tomamos una aguja lanera el hilo de esta manera, lo unimos esta parte y vamos a unir antes de coser al caballito 2 pasaditas. Ahí tenemos la oreja. Vean, así tiene que formarse y hacen 2 de estos. Bueno, ahora vamos a hacer la cola. Yo lo puse al caballito en color negro. Como no se ve mucho en la cámara, voy a hacer en un color claro. Acá tengo hilos de 25 centímetros, tanto para la cabellera y la cola. Para la cabellera, por ejemplo, agarran 2 de estos, meten en el caballo, les voy a indicar en el caballo. Primero hacemos la cola. Pueden hacerlo así, liso, o pueden ahondarlo de esta manera. Yo lo tejí con 2 agujas, un tejido cuadrado, y lo desaté, por eso está así ahondado. Ahora les indico. Hacemos un anillo mágico. Un anillo mágico con 6 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos el hilo, tomamos la primera cadena y vamos a hacer en cada cadena un aumento a 2 puntos. Agarramos 2 o 3 según cómo es su hilo y el gusto que tienen para hacer la cola. Yo voy a agarrar 2 puntos, o sea, dos hilos. Ponemos ahí, sacamos el primer punto. Lo hacemos así. En el mismo punto vamos a meter nuevamente la aguja. Agarramos 2 de estos hilos, agarramos del centro, nuevamente sacamos en un punto. En el otro punto hacemos lo mismo, agarramos 2, un punto, nuevamente agarramos 2, así vamos a terminar. En cada punto vamos a tener 4 hileras de hilos. Entonces tendremos la cola formada. Depende en qué color estén haciendo el caballo, y también depende de qué color quieren ponerlo su cabellera. Ya saben que siempre les dejo opciones para personalizar a cada proyecto que estén haciendo. Así vamos a terminar la cola en cada punto. Vamos a tener 4.
4 hileras. Entonces ahí les dejo el ejemplo. Bueno, acá ya está el caballito terminado. Ahora les indico dónde poner la oreja. Acá está el anillo mágico, la terminación de la cabeza. Contamos 2, 4, 6, 8. Contando de la terminación de la cabeza. 8, ahí vamos a colocar la oreja a la línea del ojo. Vean, a la línea del ojo. Con distancia 2, 4, 6, 7, 8 puntos de distancia entre sí. Ahí están las orejitas. Ahí si quieren le hacen el jopo al caballo. Y la cabellera está en el centro. En el centro tenemos los puntos, las disminuciones que hicimos acá. Entonces ahí es fácil. La orejita lo paran y lo colocan ahí. Ahora la cabellera, ya les dije de cuántos centímetros, de 25 van a cortar. Meten la aguja. Ahí agarran el hilo del centro, dos hilos. O 3 si quieren, depende del hilo con que estén trabajando. Agarran, sacan y lo aseguran. Ahí está. Así, todo eso lo van a colocar. La cola, acá está, pueden ver, cosida al centro. Tenemos esta forma. Hicimos en un anillo mágico. Fíjense, esto lo van a colocar, lo ponen al centro y lo van a coser todo alrededor, cosa que quede de esta forma. Entonces con eso terminamos el caballo. Había alguien, una sola seguidora, que decía que el caballito no para. La clave es rellenar la fibra de poco en poco. Si lo vamos a meter todo en uno, no se arma bien. Lo van a poner poco a poco y el caballito se para. Pueden ver, se para. O si quieren hacerle doblez así, pueden doblarle también. Así está terminado el caballito. Pueden ver, se ve así, de esta forma. Entonces con eso terminamos. Dios les bendiga mucho. Sé que les ha gustado este proyecto. Por eso no olviden suscribirse, regalarme un like, comentar de qué proyecto podemos seguir haciendo y compartiendo con ustedes. Dios les bendiga mucho. Saludos y hasta el próximo proyecto.